¿Alguna vez te has detenido a pensar que estamos presenciando el cumplimiento de las Escrituras ante nuestros ojos? ¿Qué pasaría si les dijera que un acontecimiento aparentemente celebrado por el mundo podría ser en realidad una señal profética de advertencia mencionada en el libro de Apocalipsis? La palabra de Dios nos advierte: «He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras». Apocalipsis 16:15. Pero ¿cuántos de nosotros estamos realmente atentos a los signos de los tiempos? Por primera vez en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, un estadounidense ha sido elegido papa. El cardenal Robert Prevost, ahora Papa León XIV, un hombre nacido en los Estados Unidos de América, ahora se sienta en el trono del Vaticano. ¿Qué significa esto para las profecías bíblicas sobre los últimos días? El libro de Apocalipsis nos habla de una poderosa unión entre el imperio político y el religioso en los últimos días. Cuando la nación más poderosa del mundo ahora tiene a uno de sus hijos liderando el sistema religioso más grande del mundo, ¿no deberíamos al menos preguntarnos si estamos presenciando la alineación profética descrita en las Escrituras? Daniel 7 nos habla de los reinos y poderes terrenales. Apocalipsis 17 describe a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lo que representa la unión del poder religioso y político. Cuando vemos la fusión del poder estadounidense con el liderazgo religioso global, deberíamos al menos considerar lo que nos enseñan las Escrituras. Jesús mismo nos advirtió: «Por tanto, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Mateo 24:42. Esta vigilancia no es paranoia, es obediencia. Es discernimiento espiritual reconocer los tiempos en que vivimos. Piénselo. Un hombre de Chicago es ahora la máxima autoridad sobre más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Un americano lleva ahora las llaves simbólicas que la tradición católica atribuye a Pedro. ¿Es solo una curiosidad histórica o una señal divina? Apocalipsis 13 nos advierte sobre sistemas que unirá al mundo bajo un liderazgo que parece traer paz, pero en realidad desvía la adoración del Dios verdadero. «Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Apocalipsis 13:3. Estamos viendo ante nuestros ojos la formación de la estructura mencionada en Apocalipsis 17, donde el poder político y el religioso se unen, donde los reyes de la tierra se alían con un sistema religioso con alcance global. No estoy aquí para darles todas las respuestas, sino para animarlos a hacer las preguntas correctas. Buscar la verdad en las Escrituras. Velar, como nos mandó Jesús. Antes de continuar con este análisis profundo, quiero pedirles que dejen en los comentarios: «Estoy velando, Señor». Necesitamos construir una comunidad de creyentes vigilantes que disciernen los tiempos. La oración es nuestra arma más poderosa contra el engaño de los últimos días. Oremos juntos al final de este video. Por favor, deja tu me gusta para que más personas reciban esta alerta profética, y suscríbete al canal para seguir recibiendo revelaciones bíblicas para los tiempos en que vivimos. Recuerde, no se trata de miedo, se trata de preparación espiritual. Ahora, veamos con más profundidad lo que la Biblia realmente dice acerca de esta unión de poder religioso y político, y por qué la elección del primer papa estadounidense puede ser una bandera roja profética según el libro de Apocalipsis. Lo que muchos no se han dado cuenta es que el plan profético de Dios acaba de dar un paso gigantesco ante nuestros ojos, mientras el mundo entero aplaude sin comprender lo que realmente está sucediendo. El humo blanco que se elevaba desde la Capilla Sixtina no era solo el anuncio de un nuevo papa, era el signo de una convergencia profética que pocos tienen ojos para discernir. Por primera vez en la historia milenaria de la Iglesia Católica, un hombre nacido en los Estados Unidos de América, la nación más poderosa del planeta,
ahora se sienta en el trono que gobierna el sistema religioso más grande del mundo. El Papa León XIV, anteriormente conocido como Cardenal Robert Prevost de Chicago, no es solo una curiosidad histórica o una nota a pie de página en la cronología papal. Representa la unión de dos de los imperios más influyentes de la Tierra, el político y el religioso. El libro de Apocalipsis nos advierte repetidamente de un pacto final en los últimos días, una fusión de poder que engañará a las naciones. Y ahora, ante nuestros ojos, vemos el imperio americano y el imperio religioso católico unidos en la figura de un solo hombre. Las Escrituras nos enseñan a estar atentos a las señales. En Mateo 16:3, Jesús reprendió a aquellos que no podían interpretar las señales de los tiempos. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Este es el momento de abrir los ojos espirituales y ver más allá de las apariencias. Lo que estamos presenciando no es solo el nombramiento de un nuevo líder religioso, es un movimiento tectónico en el escenario profético. La última gran superpotencia mundial ahora tiene a uno de sus ciudadanos dirigiendo la institución religiosa más grande del planeta. Apocalipsis 17 nos habla de un sistema religioso que se asienta sobre muchas aguas, representando pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y que hace alianzas con los reyes de la tierra. ¿No es eso exactamente lo que vemos ahora? Un sistema religioso global con 1.400 millones de seguidores, ahora dirigido por un ciudadano de la superpotencia mundial. El nuevo pontífice eligió el nombre de León XIV en honor a León XIII, el papa que gobernó entre 1878 y 1903, y fue conocido por su trabajo en favor de los derechos de los trabajadores y la doctrina social católica. Pero hay algo más profundo en esta elección. El simbolismo del león en las Escrituras es poderoso. Representa tanto a Cristo, el león de Judá, como al adversario que anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Esta dualidad simbólica no es casualidad, es otra señal para los observadores. Mientras el mundo celebra este momento histórico, pocos se dan cuenta de que estamos ante una alineación profética sin precedentes. Se forma la alianza entre el poder político estadounidense y el poder religioso global. Y como nos enseña Apocalipsis 13, llegará el tiempo en que este poder unificado será utilizado para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en la mano derecha o en la frente. El control religioso y político avanza hacia una convergencia que las Escrituras ya predijeron hace 2 milenios. Esta no es una advertencia basada en el miedo, sino en el discernimiento espiritual. Jesús nos llamó a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. La prudencia espiritual nos obliga a reconocer que cuando el mayor poder político y el mayor poder religioso se unen, algo significativo está sucediendo en el ámbito espiritual. Y para aquellos que tienen ojos para ver, esta es una bandera roja profética que no se puede ignorar. El tiempo de inactividad ha terminado. Ha llegado el momento del despertar espiritual. Lo que pocos entienden es que detrás de la sonrisa amable y las palabras de paz del nuevo pontífice estadounidense se esconde una de las usurpaciones de autoridad más antiguas de la historia de la humanidad. Cuando el Papa León XIV se paró en el balcón de la Basílica de San Pedro y pronunció «La paz sea con todos ustedes», no solo estaba saludando a la multitud, estaba asumiendo una posición que la Biblia nunca atribuye a ningún ser humano. El mismo título de Santo Padre y la afirmación de que representa a Cristo en la tierra contradicen directamente las palabras de Jesús registradas en Mateo 23:9. No llaméis Padre a nadie en la tierra,
porque uno es vuestro Padre y está en los cielos. La doctrina católica enseña que el Papa es el vicario de Cristo, literalmente alguien que ocupa el lugar de Cristo con autoridad sobre toda la Iglesia. Pero las Escrituras son claras y directas al afirmar que Cristo es la única cabeza de la Iglesia. En Colosenses 1:18 leemos: y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No se menciona ningún reemplazo humano ni ninguna transferencia de esta autoridad a Pedro o a algún sucesor. En Efesios 1:22, Pablo reitera: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Esta es la verdadera alerta roja para los creyentes vigilantes. Un hombre sentado en un trono dorado, vestido con ropas reales, llamado Santo Padre, y que afirma ser la máxima autoridad de la fe cristiana en la tierra. Si examinamos los hechos a la luz de las Escrituras, veremos que esta es precisamente la descripción de lo que advierte 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se erige en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El cardenal Robert Prevost no es un estadounidense cualquiera. Fue prefecto del Dicasterio para los Obispos, la poderosa oficina del Vaticano que decide quién se convierte en obispo en todo el mundo. Él literalmente controlaba quién ascendía en la jerarquía de la Iglesia. Y ahora él mismo ha alcanzado la cúspide de ese sistema, consolidando un poder que ningún líder religioso debería reivindicar. Un poder que, según la Biblia, pertenece exclusivamente a Jesucristo. Cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba estableciendo una dinastía papal que duraría milenios. La roca a la que se refería Jesús era la confesión de fe de Pedro, que acababa de declarar: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La verdadera iglesia se construye sobre esta confesión, no sobre un hombre o un cargo. Y curiosamente, unos versículos más adelante, Jesús reprende severamente a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo para mí. ¿Podría ser este el primer papa en ser llamado Satanás por el mismo Cristo? Esta contradicción expone la fragilidad de la interpretación que sitúa a Pedro como el primero de un linaje papal. El simbolismo de la ascensión de un estadounidense al papado es aún más significativo cuando consideramos que muchos eruditos proféticos han considerado a Estados Unidos como la representación de la bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13, 11, 15, que tenía 2 cuernos como de cordero y hablaba como dragón. Esta bestia parece cristiana como un cordero, pero habla con autoridad demoníaca como un dragón, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. ¿No es eso exactamente lo que está sucediendo ahora mismo? Un líder estadounidense que se hace cargo de un sistema religioso global, pronunciando palabras de paz mientras contradice directamente las enseñanzas de Cristo. Lo que estamos presenciando es más que un hecho histórico, es una profecía cumpliéndose. Y para aquellos que tienen discernimiento espiritual, este es el tiempo de mantenerse firmes en la verdad de las Escrituras, reconociendo que ningún hombre puede usurpar el lugar de Cristo como cabeza de la Iglesia. La verdadera Iglesia no es un sistema jerárquico centrado en Roma. Es el cuerpo de creyentes alrededor del mundo que confiesan a Jesús como el Cristo y siguen exclusivamente su palabra. Lo que pocos se dan cuenta es que estamos presenciando el nacimiento de una alianza profética que el libro de Apocalipsis describe como la unión final entre el poder secular y el poder religioso en los últimos días. Cuando el cardenal estadounidense Robert Prevost
fue elevado al papado como León XIV, no fue solo un hito histórico, fue el cumplimiento literal de una alineación profetizada hace milenios. Estados Unidos, el imperio más influyente de los últimos tiempos, tiene ahora a uno de sus hijos sentado en el trono de la entidad religiosa más poderosa del planeta. Este no es un evento común, es una convergencia sobrenatural de poderes que la Escritura nos advierte que debemos tener en cuenta. En Apocalipsis 17, Juan ve a una mujer vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre una bestia y con una copa de oro en la mano. El ángel le explica a Juan que esta mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y que tiene su asiento sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué otra entidad, además del Vaticano, encaja con esta descripción? Una ciudad-estado que ejerce influencia sobre los líderes mundiales, con seguidores en todas las naciones, que viste vestimentas púrpuras y escarlatas en sus ceremonias y es conocida por sus cálices dorados en la misa. Y ahora, esta entidad está siendo dirigida por un ciudadano de la mayor superpotencia del mundo. La fusión está completa. El poder político y el poder religioso convergen, creando exactamente el escenario que el Apocalipsis describe para los acontecimientos finales de la historia humana. El mismo nombre Babilonia en el libro de Apocalipsis no solo se refiere a un antiguo imperio, representa un sistema político religioso de los últimos días que mezcla la verdad con el error, que pretende representar a Dios, pero que, de hecho, se ha apartado de las enseñanzas puras de las Escrituras. Robert Prevost no es un papa cualquiera. Fue líder de la Orden de San Agustín durante más de una década, misionero en Perú, y más recientemente dirigió una de las oficinas más poderosas del Vaticano, la que decide quién se convierte en obispo en todo el mundo. Su influencia ya era global, incluso antes de convertirse en papa. Y ahora, como León XIV, combina esa experiencia internacional con su herencia estadounidense. Un hombre en una posición única para unir los poderes seculares y religiosos bajo una única visión. Es significativo que eligiera el nombre León, en honor a León XIII, conocido por su doctrina social católica durante la Segunda Revolución Industrial. El nuevo Papa ya ha declarado que cree que la Cuarta Revolución Industrial, en particular los avances en inteligencia artificial y robótica, presenta nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. En este contexto, es fácil ver cómo un líder religioso global podría justificar la implementación de los sistemas de control descritos en Apocalipsis 13, utilizando la tecnología para monitorear y regular a la humanidad para el bien común. Debemos recordar que la Babilonia del Apocalipsis no solo reina sobre los reyes de la tierra, sino que también se la describe como aquella que emborracha a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Este vino representa las falsas doctrinas y prácticas que alejan a las personas de la verdad pura del Evangelio. Y cuando examinamos las enseñanzas del sistema papal, encontramos doctrinas como la infalibilidad papal, la intermediación de los santos, el purgatorio y la confesión a los sacerdotes, ninguna de las cuales se encuentra en las Escrituras. Estos son precisamente los vinos que embotan el discernimiento espiritual de miles de millones de personas en todo el mundo. Lo más alarmante es que esta unión de Estados Unidos y Babilonia se celebra como un momento de orgullo y triunfo. El presidente Donald Trump calificó la elección del Papa estadounidense como un gran honor para nuestro país. El alcalde de Chicago declaró: "Todo lo grande, incluido el Papa, viene de Chicago". Esta no es la reacción apropiada a un alineamiento profético que debería llevarnos a arrodillarnos en oración. Cuando los líderes políticos celebran su conexión con el poder religioso, estamos presenciando exactamente el tipo de alianza que, según advierte el Apocalipsis,
conducirá a la persecución de los verdaderos creyentes. Esta fusión de poderes, Estados Unidos y el Vaticano, no es solo una curiosidad histórica, es una bandera roja profética que señala que estamos entrando en la fase final del gran conflicto cósmico. Y para aquellos que tienen ojos para ver, este es el momento de fortalecer nuestra conexión con la verdadera cabeza de la Iglesia, Jesucristo, y prepararnos para los desafíos que la Escritura nos asegura que vendrán. Lo que muchos no entienden es que detrás del elegante exterior del Vaticano y de las tradiciones católicas que representa el nuevo Papa León XIV, se esconde una de las más sutiles y peligrosas distorsiones de la verdad bíblica, la desviación del culto exclusivo a Dios. Uno de los pilares fundamentales del catolicismo que contradice directamente las Escrituras es la práctica de rezar a María y a los santos. Mientras millones de católicos en todo el mundo se arrodillan ante estatuas, encienden velas y dirigen sus oraciones a los seres humanos fallecidos, la Biblia presenta un camino completamente diferente para comunicarse con lo divino. Jesucristo nos enseñó un modelo claro de oración en Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La dirección es inequívoca. Nuestras oraciones deben dirigirse a Dios Padre por medio de Jesucristo. En ningún lugar de las Escrituras encontramos ejemplos de creyentes orando a otros creyentes fallecidos, ni siquiera a los apóstoles o a María. Esta práctica, que se desarrolló siglos después de la era apostólica, representa una distorsión fundamental del canal de comunicación que Dios estableció con la humanidad. Es profundamente significativo que el Papa León XIV, en uno de sus primeros actos después de su elección, presidiera una oración del Rosario por la salud de su predecesor, el Papa Francisco, en la Plaza de San Pedro. El Rosario es precisamente una práctica que dirige la mayor parte de las oraciones a María, repitiendo el Ave María 50 veces, mientras que el Padre Nuestro se recita solo 5 veces. Este desequilibrio revela dónde se pone el verdadero foco de la devoción. Y ahora tenemos a un estadounidense liderando y promoviendo estas prácticas ante 1.400 millones de personas en todo el mundo. El apóstol Pablo fue absolutamente claro en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo destruye completamente la noción de que necesitamos a María o a los santos como intermediarios entre nosotros y Dios. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo cuando Jesús murió en la cruz, simbolizando que ahora tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo. Insertar otros mediadores en esta relación es reconstruir una barrera que el sacrificio de Jesús derribó. Lo que hace que esta distorsión sea aún más preocupante es el estatus elevado que el sistema católico atribuye a María. Ella no solo es vista como digna de respeto como la madre terrenal de Jesús, sino que ha sido declarada Madre de Dios, Reina del Cielo, Corredentora e incluso Inmaculada Concepción, lo que sugiere que nació sin pecado original. Estas doctrinas no tienen absolutamente ningún fundamento bíblico. Romanos 3:23 es claro: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se mencionan excepciones para María ni para ningún otro ser humano además de Jesucristo. Los defensores de esta práctica a menudo argumentan que no están adorando a María o a los santos, sino simplemente pidiendo su intercesión, tal como le pediríamos a un amigo vivo que orara por nosotros. Pero este argumento ignora una distinción fundamental. La Biblia nunca nos enseña a comunicarnos con los muertos. De hecho, la ley de Dios prohibía específicamente intentar comunicarse con los muertos. Deuteronomio 18, 10, 12. Los muertos en Cristo están presentes con el Señor, no escuchando las oraciones de los vivos. Salomón declara en Eclesiastés 9, 5, 6,
Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más parte para siempre en todo lo que se hace debajo del sol. Esta distorsión del culto no es un detalle teológico menor. Es fundamental para entender el cumplimiento profético que estamos presenciando. Apocalipsis 13:8 advierte que todos los que moran en la tierra adorarán a la bestia, una adoración que se desvía del Dios verdadero. Y cuando vemos un sistema religioso que sistemáticamente dirige la adoración, lejos del único canal que Dios ha establecido, estamos presenciando los fundamentos de este mismo sistema profetizado. El ascenso de un papa estadounidense solo amplifica la influencia global de esta distorsión. La fusión del poder político estadounidense con el poder religioso católico crea una plataforma sin precedentes para difundir prácticas que contradicen directamente las Escrituras. Y para los verdaderos creyentes que se guían exclusivamente por la palabra de Dios, esta es otra bandera roja profética que no se puede ignorar. Mientras el mundo celebra este momento histórico, aquellos con discernimiento espiritual reconocen el avance de un sistema que desvía la adoración del único Dios verdadero hacia creaciones y tradiciones humanas sin base bíblica. Lo que pocos se atreven a cuestionar es cómo una doctrina tan fundamental para el catolicismo como el purgatorio puede estar completamente ausente de las Escrituras. Ahora, con un papa estadounidense en el trono de Pedro, la fusión entre la superpotencia global y la autoridad religiosa mundial está completa, y miles de millones de personas seguirán recibiendo enseñanzas sobre un lugar de sufrimiento y purificación después de la muerte que simplemente no existe en la Biblia. Esta invención teológica no es un mero detalle doctrinal. Es una negación directa de la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz y una completa distorsión del plan de salvación revelado en las Escrituras. La doctrina católica del purgatorio enseña que después de la muerte, la mayoría de los creyentes no están listos para entrar al cielo, necesitando pasar por un período de purificación por fuego para limpiar los pecados que no fueron expiados adecuadamente durante la vida. Esta doctrina sugiere que la sangre de Jesús no fue suficiente para limpiar completamente al creyente, pero Hebreos 10:14 es clarísimo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No se menciona un proceso de purificación adicional después de la muerte. El sacrificio de Cristo se describe como perfecto y completo, perfeccionando para siempre a quienes creen. La realidad es que el concepto de purgatorio surgió siglos después de los apóstoles, desarrollándose gradualmente en el pensamiento católico medieval y formalizándose en el Concilio de Florencia en 1439 y el Concilio de Trento en el siglo XVI. No hay ninguna mención de este lugar en las Escrituras, ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las Epístolas, ni en Apocalipsis. Se trata de una doctrina construida sobre tradiciones humanas, no sobre la revelación divina, exactamente el tipo de acumulación que Jesús condenó cuando dijo de los fariseos: «En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Mateo 15:9. El impacto de esta falsa doctrina va mucho más allá de la teología abstracta. Afecta profundamente cómo las personas entienden la salvación y cómo viven su fe. Millones de católicos viven con el temor constante de que ellos o sus seres queridos sufran durante años, décadas o incluso siglos en las llamas del purgatorio. Este miedo ha sido explotado a lo largo de la historia para controlar a las masas y, en muchos casos, generar ingresos mediante la venta de indulgencias y ofrendas para las misas de difuntos. Un sistema que se alimenta del miedo y la incertidumbre, en lugar de fomentar la confianza en la obra terminada de Cristo, es precisamente lo que la Escritura advierte que caracterizaría la enseñanza falsa en los últimos días.
consideremos cómo la doctrina del purgatorio contradice directamente varios pasajes claros de la Biblia. Hebreos 9:27 dice: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». No se menciona un estado intermedio de purificación, solo la muerte seguida del juicio. Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. No dije después de algunos siglos de purificación, sino hoy. Pablo afirmó que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, Sinus Corintios 5:8, sin ninguna sugerencia de un período intermedio de sufrimiento. El Papa León XIV, formado en la tradición agustiniana y habiendo servido como obispo en Perú, seguramente continuará promoviendo esta doctrina antibíblica ante los 1.400 millones de católicos de todo el mundo. Como estadounidense, trae consigo una influencia única para difundir estas enseñanzas en nuevas esferas de poder. Y el significado profético de esto no puede subestimarse. Cuando un sistema religioso enseña que el sacrificio de Cristo no es suficiente para purificar completamente al creyente, está reemplazando efectivamente la obra de Cristo con obras humanas y sufrimiento personal. Exactamente el tipo de distorsión que caracteriza al sistema de la bestia descrito en Apocalipsis. La doctrina del purgatorio también trae consigo la práctica de orar por los muertos, otra tradición sin base bíblica. En los católicos se les enseña a ofrecer misas, oraciones e indulgencias para ayudar a sus seres queridos fallecidos a salir del purgatorio más rápidamente. Pero la Biblia nunca instruye a los creyentes a orar por los muertos, una práctica que solo tiene sentido si aceptamos la premisa no bíblica del purgatorio. Es un círculo vicioso de error que aleja a millones de personas de la verdad sencilla y liberadora del Evangelio, que por la fe en Cristo somos completamente limpiados, sin necesidad de sufrimiento adicional después de la muerte. Para los verdaderos creyentes que siguen las Escrituras, esta doctrina del purgatorio promovida por el sistema papal, ahora bajo liderazgo estadounidense, es una prueba más de cómo estamos presenciando el cumplimiento de las advertencias del Apocalipsis sobre un sistema religioso que mezcla la verdad con el error, alejando a la gente de la plena suficiencia del sacrificio de Cristo. Y a medida que la influencia de este sistema se expande a través de la fusión del poder estadounidense con la autoridad religiosa global, se prepara el escenario para los acontecimientos finales descritos en la profecía bíblica. Lo que pocos parecen cuestionar es cómo una práctica tan central para el catolicismo como la confesión a los sacerdotes puede estar completamente ausente de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Con el ascenso del primer papa estadounidense, esta tradición no bíblica encuentra un nuevo y poderoso promotor global. León XIV, como todos sus predecesores, perpetuará el sistema en el que a millones de personas se les enseña a buscar la absolución de sus pecados no directamente de Dios, sino a través de intermediarios humanos, los sacerdotes en los confesionarios de todo el mundo. Esta práctica no es solo una desviación menor de la verdad bíblica, es una reescritura completa del plan de redención revelado en las Escrituras. La doctrina católica enseña que los fieles deben confesar sus pecados a un sacerdote, quien luego pronuncia la absolución en nombre de Dios, diciendo: «Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Luego, el sacerdote asigna una penitencia, oraciones, buenas obras o sacrificios que deben realizarse para expiar los pecados confesados. Pero todo este sistema está en contraste directo con la instrucción clara y sencilla que se encuentra en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Téngase en cuenta que la confesión se hace directamente a Dios y es Él quien perdona. No se menciona ningún intermediario humano en este proceso. Jesús mismo nos enseñó a orar directamente al Padre. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Él nunca instruyó a sus seguidores a buscar a los discípulos para confesarlos y absolverlos. De hecho, cuando los fariseos cuestionaron cómo Jesús podía perdonar pecados, Él afirmó su deidad, diciendo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2:10. Jesús no delegó esta autoridad divina a un sistema sacerdotal, la mantuvo como una prerrogativa divina. Los defensores de la confesión auricular a menudo citan Juan 20:23, donde Jesús les dice a sus discípulos: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Pero este versículo en contexto no está estableciendo un sistema sacerdotal de confesión. Él está otorgando a los apóstoles, como fundadores de la Iglesia, la autoridad de declarar qué pecados Dios perdona y cuáles no, basándose en el Evangelio que fueron comisionados a predicar. Es una autoridad declarativa, no efectiva. Los apóstoles nunca interpretaron estas palabras como el establecimiento de confesionarios, ni hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de cristianos confesando sus pecados a un sacerdote para recibir la absolución. El desarrollo histórico de la confesión auricular revela su origen no apostólico. En los primeros siglos de la Iglesia, la confesión era principalmente pública, hecha ante la congregación por pecados graves que habían escandalizado a la comunidad. Fue recién en el siglo III, durante el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, cuando la confesión anual obligatoria a un sacerdote fue establecida oficialmente como ley eclesiástica. Esta práctica no se desarrolló a partir de la instrucción bíblica, sino de la evolución de las tradiciones eclesiásticas y del creciente poder del clero sobre los fieles. Roberto Prevost, ahora Papa León XIV, no solo apoya este sistema, se formó en él, habiendo servido como vicario judicial en la Arquidiócesis de Trujillo, en Perú. En esta función aplicó el derecho canónico, incluidas las disposiciones relativas a la confesión y la absolución. Ahora, como líder supremo de la Iglesia Católica, continuará con un sistema que coloca a seres humanos falibles entre los creyentes y Dios, contradiciendo la verdad fundamental de que Cristo rasgó el velo que separaba a la humanidad de Dios. No se puede subestimar el impacto espiritual de este error. Cuando a las personas se les enseña que necesitan un intermediario humano para acceder al perdón divino, se las separa efectivamente de la relación directa con Dios que Cristo murió para establecer. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia, no al confesionario. El sistema de confesión sacerdotal crea una dependencia espiritual de los líderes religiosos que facilita exactamente el tipo de control que caracteriza al sistema de la bestia descrito en Apocalipsis. Además, la práctica católica de imponer penitencias después de la confesión sugiere que el sacrificio de Cristo no es suficiente para expiar completamente los pecados, que se requiere algo adicional por parte del pecador. Esto contradice directamente la verdad bíblica de que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La idea de que nuestras penitencias contribuyen a la expiación de los pecados disminuye la suficiencia del sacrificio de Cristo y reintroduce un sistema de obras que el Nuevo Testamento rechaza explícitamente. El ascenso de un papa estadounidense solo amplifica el alcance global de este sistema antibíblico. La unión del poder estadounidense con la autoridad religiosa romana crea una plataforma sin precedentes para perpetuar esta distorsión del plan de salvación.
Y para los verdaderos creyentes que siguen las Escrituras, esta es otra bandera roja profética, una señal de que estamos presenciando el avance del sistema religioso que, según advierte el Apocalipsis, caracterizará los últimos días. Lo que muchos aún no logran ver es la aterradora convergencia entre poder religioso, político y tecnológico que está tomando forma ante nuestros ojos. La elección del primer papa estadounidense no es solo un hito histórico, sino la última pieza del tablero profético que prepara el escenario perfecto para el cumplimiento de Apocalipsis 13. León XIV no es un papa cualquiera. Es un papa que comprende profundamente el mundo digital y ha expresado inquietudes específicas sobre cómo la cuarta revolución industrial, en particular la inteligencia artificial y la robótica, presenta nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Esta no es una posición neutral. Es una preparación para un rol regulador global sobre una tecnología que afectará a miles de millones de vidas. En el libro de Apocalipsis se nos advierte acerca de un sistema donde nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:17. Durante siglos, los estudiosos de la profecía se han preguntado cómo podría implementarse un sistema global de este tipo. Ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos la tecnología para rastrear, monitorear y controlar transacciones a escala global. Tenemos sistemas de reconocimiento facial, identificación biométrica, monedas digitales controladas por los gobiernos y una infraestructura de vigilancia que abarca todo el planeta. ¿Y quién mejor para proporcionar la justificación moral para la implementación de tales sistemas que un líder religioso global que aboga por la justicia social y la dignidad humana? El Papa León XIV, como hombre nacido en Estados Unidos, aporta una comprensión única de la intersección del poder tecnológico, corporativo y político estadounidense. Surge de la tradición de León XIII, quien abordó las cuestiones sociales de la Segunda Revolución Industrial en su encíclica Rerum Novarum. Ahora, con la Cuarta Revolución Industrial en pleno apogeo, un nuevo león papal bien podría emitir proclamaciones sobre cómo se debe regular la tecnología para el bien común. ¿Y quién se opondría a unas directrices que aparentemente protegen la dignidad humana y promueven la justicia social? Solo aquellos que reconocen el patrón profético que se está desarrollando. La fusión de la banca global con las identidades digitales ya está en marcha a través de iniciativas como ID 2020, los pasaportes de vacunas, las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, y el sistema de crédito social chino. Estas no son teorías conspirativas, son programas reales que están implementando gobiernos y organizaciones supranacionales como el Foro Económico Mundial, que supuestamente buscan un gran reinicio de la economía global. Y ahora, con un líder religioso estadounidense en el trono de Pedro, la justificación moral y espiritual de tales sistemas adquiere una credibilidad sin precedentes. La Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, es también una potencia financiera global, con su propio banco, el Instituto para las Obras de Religión, su propia ciudad-estado, el Vaticano, su propia infraestructura de comunicaciones y una red de influencia que llega prácticamente a todos los países del mundo. Bajo el liderazgo de un papa con conexiones estadounidenses, la capacidad de esta institución para influir en las políticas tecnológicas y financieras globales es incalculable. Y todo esto se alinea con el creciente movimiento hacia un sistema financiero digital que potencialmente podría restringir quién puede comprar o vender en función del cumplimiento de ciertos estándares o credenciales. Es profundamente significativo que el nombre Leo, elegido por el nuevo pontífice, provenga de la palabra latina Leo, que significa
león. Apocalipsis 13:2 describe a la bestia del mar como alguien que tiene una boca como de león. No se trata de una coincidencia casual, es más bien un marcador profético para aquellos que tienen ojos para ver. El simbolismo del león en la Biblia es dual. Representa tanto a Cristo, el león de Judá, como al adversario que, como león, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esta dualidad refleja con precisión cómo el sistema descrito en Apocalipsis 13 parecerá benigno e incluso benéfico a los ojos del mundo, mientras esconde un propósito espiritual mucho más oscuro. Las propias palabras de Jesús nos ofrecen una advertencia sobre este tiempo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. El engaño de los últimos días no será obvio. Vendrá revestido de un elevado lenguaje moral sobre la dignidad humana, la justicia social, el bien común y la unidad global. ¿Y qué mejor portavoz de estas ideas aparentemente nobles que un papa norteamericano que reúne en su persona el poder del imperio político más influyente y el sistema religioso más completo del mundo? La tecnología necesaria para implementar la marca de la bestia ya está completamente desarrollada. La infraestructura global está en construcción y con la elección de León XIV, la autoridad moral para justificar tal sistema está establecida. Para los observadores que disciernen los signos de los tiempos, esta convergencia no es una coincidencia. Es el desarrollo metódico del escenario profético descrito en Apocalipsis. Y mientras el mundo celebra un momento histórico, quienes conocen las Escrituras reconocen una bandera roja profética que señala que estamos entrando en la fase final del gran conflicto cósmico. Lo que pocos saben es que estamos presenciando el nacimiento de una nueva era de ecumenismo global bajo el liderazgo del primer Papa estadounidense, un movimiento que parece promover la unidad y la paz, pero que en realidad está allanando el camino para el cumplimiento de Apocalipsis 17 y 18. El Papa León XIV, con su experiencia internacional y sus raíces estadounidenses, está en una posición única para acelerar la creación de una religión mundial que abarque todas las creencias, mientras diluye las verdades distintivas de la Biblia. Este no es un desarrollo positivo para la espiritualidad global. Es la formación de la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra, como está profetizado en las Escrituras. En su primer mensaje como pontífice, León XIV subrayó temas que resuenan perfectamente con esta agenda ecuménica global. Habló de ser una iglesia misionera a través del diálogo y la apertura, de construir puentes y de trabajar juntos en la sinodalidad. Estas no son frases vacías, son indicadores claros de una visión que busca trascender las distinciones doctrinales en favor de una unidad superficial que inevitablemente compromete la verdad. Y su primer viaje internacional como papa será a Turquía, para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea con otras iglesias cristianas, un gesto simbólico que posiciona a Roma como el centro unificador del cristianismo mundial. El National Catholic Reporter afirmó que el Papa León XIV está comprometido con el ecumenismo con otras denominaciones cristianas. En su misa inaugural hizo referencia a las iglesias cristianas hermanas y oró por una iglesia unida, signo de unidad y comunión que se convierta en levadura para un mundo reconciliado. Estas palabras suenan nobles, pero cuando se examinan a la luz de las Escrituras, revelan un camino peligroso hacia el cumplimiento de Apocalipsis 13, donde toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. El verdadero ecumenismo bíblico debe basarse en la verdad y no en compromisos con la verdad.
Jesús oró por la unidad de sus seguidores en Juan 17, pero esta unidad estaba basada en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Cualquier movimiento de unidad que pide silenciar las distinciones doctrinales basadas en las Escrituras no es el cumplimiento de la oración de Jesús, es su opuesto directo. Y el movimiento ecuménico liderado por el Vaticano pide constantemente ese compromiso, sugiriendo que las diferencias doctrinales son menos importantes que la unidad institucional. El Apocalipsis mismo nos advierte de un falso sistema religioso global en los últimos días que unirá al mundo bajo una autoridad espiritual. Esta no es una unión basada en la verdad bíblica, sino en señales y prodigios engañosos, compromisos doctrinales y coerción ocasional. Apocalipsis 13:8 nos dice que todos los que moran en la tierra adorarán a la bestia. Una declaración impactante sobre la casi universalidad de este sistema religioso final. Y con el Papa León XIV en el trono de Pedro, vemos cómo se coloca la última pieza para esta unificación global. Como ciudadano estadounidense y peruano, León XIV trasciende las divisiones nacionales que históricamente han impedido la aceptación universal de un solo líder religioso. Como agustino, proviene de una orden religiosa conocida por su énfasis en la comunidad y la unidad. Como ex prefecto del dicasterio para los obispos, tiene conexiones con líderes religiosos de todo el mundo. Y como alguien que fue designado para múltiples dicasterios del Vaticano por su predecesor, tiene experiencia en prácticamente todas las áreas de la influencia global de la Iglesia. Difícilmente podríamos imaginar a alguien mejor posicionado para liderar un movimiento que busca unir a todas las religiones bajo una única visión global. Debemos recordar que el falso profeta en Apocalipsis 13 es descrito como alguien que tiene 2 cuernos como de cordero, que parece un cristiano por fuera, pero que habla como un dragón. Las palabras de paz, unidad y diálogo del actual movimiento ecuménico suenan cristianas, pero esconden una agenda que inevitablemente conducirá al compromiso de la verdad bíblica. Y cuando la verdad se ve comprometida, el engaño llena el vacío. La Escritura nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6:14, y nos pregunta: ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? Estas no son palabras de intolerancia, sino de protección espiritual. Un sistema ecuménico que alienta a los cristianos a encontrar terreno común con religiones que niegan la deidad de Cristo, la salvación exclusiva a través de su sangre o la autoridad de las Escrituras, es directamente contrario a la guía bíblica. El movimiento ecuménico global, ahora liderado por un papa estadounidense, está creando precisamente el tipo de infraestructura espiritual que posibilitará la religión mundial descrita en Apocalipsis. Y cuando se combina con el poder tecnológico para monitorear y controlar la compra y la venta, como se discutió anteriormente, vemos que el escenario se prepara meticulosamente para los eventos finales de la historia de la Tierra. Para aquellos con discernimiento espiritual, esta es quizás la más alarmante de todas las señales de alerta proféticas asociadas con el ascenso del Papa León XIV. No se trata simplemente de otro acontecimiento religioso, es la convergencia final de poderes espirituales que, según advierten las Escrituras, engañarán a las naciones en los últimos días. Lo que los historiadores ni siquiera imaginan es que estamos presenciando el levantamiento de la 7ª cabeza de la bestia descrita en Apocalipsis 17, una convergencia profética que une el poder religioso del Vaticano con el poder imperial de los Estados Unidos en la persona del Papa León XIV. Las piezas están encajando ante nuestros ojos para aquellos que tienen el discernimiento para verlas. En Apocalipsis 17, 9, 11, el ángel le explica a Juan: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
y hay 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un poco de tiempo. Este pasaje ha desconcertado a los estudiantes de profecía durante siglos, pero ahora su cumplimiento se vuelve clarísimo. Los eruditos bíblicos han identificado desde hace mucho tiempo las 7 cabezas como los sucesivos imperios mundiales que dominaron al pueblo de Dios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y un poder final que surgiría después de Roma. Este último imperio, la 7ª cabeza, es precisamente lo que estamos viendo surgir: una fusión del poder imperial estadounidense, la superpotencia dominante de nuestro tiempo, con el poder religioso romano, que nunca desapareció, solo se transformó. El Papa León XIV no es simplemente otro papa en una larga lista de pontífices. Es el primogénito de la superpotencia estadounidense y representa un cambio radical en el equilibrio de poder que tiene implicaciones proféticas monumentales. La Biblia describe a la bestia de Apocalipsis 13 como si tuviera una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Históricamente, el papado sufrió lo que pareció ser una herida mortal en 1798, cuando el general francés Berthier, bajo el mando de Napoleón, capturó al Papa Pío VI y abolió el Estado papal. Pero esta herida fue sanada gradualmente, con el Tratado de Letrán de 1929, que restableció la soberanía del Vaticano, y ahora, con un papa estadounidense, la curación es completa y la influencia global del sistema papal alcanza una altura sin precedentes. La bestia del Apocalipsis es descrita como teniendo pies como de oso y una boca como boca de león. Es fascinante notar que Rusia está tradicionalmente simbolizada por el oso, mientras que el nuevo pontífice eligió el nombre León. Estas no son coincidencias aleatorias, sino marcadores proféticos para quienes estudian cuidadosamente las Escrituras. La convergencia de símbolos, tiempos históricos y acontecimientos globales apunta a un cumplimiento literal de las profecías del Apocalipsis en nuestro tiempo. El texto también nos dice que la bestia recibe poder y su trono y grande autoridad del dragón. En el simbolismo bíblico, el dragón representa a Satanás, quien trabaja a través de poderes terrenales para oponerse al verdadero pueblo de Dios. No es mediante la fuerza bruta que este sistema final obtiene su influencia, sino mediante el engaño espiritual, una forma de piedad y proclamaciones de paz y seguridad. ¿Y quién mejor para personificar esta apariencia de piedad que un líder religioso que une en sí las tradiciones de los imperios romano y americano? Apocalipsis 17:18 dice: «Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Esta descripción se aplica perfectamente al sistema papal, que no es solo una iglesia, sino también un estado soberano que mantiene relaciones diplomáticas con prácticamente todas las naciones de la tierra. El Vaticano es único entre las entidades religiosas por su estatus de Estado observador en la ONU, sus embajadores, nuncios, en países de todo el mundo, y su capacidad para firmar tratados internacionales como Estado soberano. No hay otra entidad religiosa que reine sobre los reyes de la tierra de manera comparable. Con la elección de León XIV, esta influencia global solo se ampliará. Como ciudadano de la superpotencia dominante, tendrá acceso e influencia sin precedentes en los pasillos del poder estadounidense. Como ex jefe de la oficina que designa a los obispos a nivel mundial, colocó a hombres leales en posiciones de influencia en prácticamente todos los países. Como miembro de varios dicasterios del Vaticano, tiene un conocimiento íntimo de todas las palancas de poder dentro de la estructura de la Iglesia global. Y como alguien que pasó años en Perú, tiene una conexión personal con el mundo en desarrollo
que pocos líderes mundiales pueden reivindicar. La séptima cabeza de la bestia se levanta ante nuestros ojos, y el mundo aplaude sin darse cuenta del significado profético de este momento. Apocalipsis 13:3-4 nos dice: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló el mundo entero en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?». ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo? Un sistema religioso que parecía estar en decadencia ahora está surgiendo con nueva vida y vigor, mientras el mundo se maravilla ante el momento histórico del primer papa estadounidense. Para quienes conocen las Escrituras, este no es un momento de celebración, sino de renovada vigilancia espiritual. El ascenso de la séptima cabeza de la bestia señala que estamos entrando en la fase final del gran conflicto cósmico. Y solo aquellos que permanezcan fieles a la palabra de Dios, rechazando las tradiciones humanas y los compromisos ecuménicos, podrán resistir el engaño masivo que se avecina. Lo que el momento actual exige de toda persona que valora la verdad es una decisión clara, definitiva y urgente. Ya no estamos en las etapas preliminares del cumplimiento profético. Estamos presenciando la convergencia final de todas las líneas proféticas con la ascensión del primer papa estadounidense. Y en medio de este momento crítico de la historia humana, la voz del cielo resuena más clara que nunca a través de las páginas del Apocalipsis. «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Apocalipsis 18:4. Esto no es una sugerencia ni una recomendación, es un mandato divino urgente para salir del sistema religioso simbolizado por Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Babilonia no es solo una ciudad antigua o un imperio pasado, es el nombre codificado en las Escrituras para el sistema religioso apóstata de los últimos días que mezcla el cristianismo con el paganismo, la verdad con el error, y que busca la dominación global a través de la unión con los poderes políticos terrenales. Y con la elección del Papa León XIV, este sistema alcanzó su forma final y más peligrosa: la fusión del poder religioso romano con el poder imperial estadounidense. No es coincidencia que las Escrituras describan a Babilonia como la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:1, y que estas aguas sean interpretadas como pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 17:15. ¿Qué otro sistema religioso tiene seguidores en prácticamente todos los países del mundo con 400 millones de miembros repartidos por todos los continentes? El llamado a salir de Babilonia no es un llamado a odiar al pueblo católico. Es un llamado a rechazar un sistema que ha reemplazado las verdades puras de la Biblia con tradiciones humanas. Es un llamado a volver a la sencillez del Evangelio, donde Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, donde su sacrificio en la cruz es completamente suficiente para nuestra salvación, y donde solo la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Millones de personas sinceras dentro del catolicismo están siguiendo con corazones devotos lo que se les ha enseñado. Son precisamente aquellos a quienes Dios llama mi pueblo dentro de Babilonia, rogándoles que salgan. Pero ¿por qué la urgencia de este llamado? ¿Por qué irse ahora? Porque Apocalipsis 13 nos advierte que vendrá un tiempo cuando aquellos que se nieguen a adorar la imagen de la bestia serán amenazados de muerte, y aquellos que se nieguen a recibir la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. 13, 15, 17. Las estructuras tecnológicas, políticas y religiosas necesarias para implementar tal sistema están ahora plenamente formadas.
Con la inteligencia artificial, la identificación biométrica, las monedas digitales y la vigilancia global omnipresente, el mecanismo para controlar quién puede comprar o vender ya existe. Y con un papa estadounidense liderando el sistema religioso mundial, la justificación moral para tal sistema también está ahí. Pero, ¿qué es realmente la marca de la bestia? No es un chip implantado ni un código de barras. Es cualquier sistema que reemplaza la autoridad de Dios por la autoridad humana, cualquier tradición que se coloca por encima de la palabra de Dios. Es significativo que uno de los cambios más notables introducidos por la autoridad papal fue la alteración del sábado bíblico, el séptimo día sábado, al domingo, el primer día de la semana. Un cambio que la propia Iglesia Católica admite que no tiene base en las Escrituras, pero que fue establecido por su propia autoridad. Esta sustitución de la ley de Dios por la tradición humana es precisamente el tipo de usurpación de la autoridad divina que caracteriza al sistema de la bestia. El llamado a salir de Babilonia va acompañado de una solemne advertencia: para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Las 7 últimas plagas descritas en Apocalipsis 16 se derraman específicamente sobre aquellos que aceptan el sistema de la bestia y reciben su marca. No se trata de un juego teológico abstracto, es una cuestión de vida eterna o condenación. Y con el ascenso del Papa León XIV, el tiempo para tomar decisiones se está agotando rápidamente. Dios no está llamando a su pueblo a una nueva denominación u organización. Los está llamando a regresar a la verdad bíblica pura. Él está llamando a toda alma sincera a escudriñar las Escrituras por sí misma, a probar cada doctrina con la palabra revelada y a rechazar cualquier enseñanza, por tradicional o cómoda que sea, que no tenga un "así dice el Señor" que la respalde. Esta es la verdadera reforma que Dios está buscando en los corazones humanos en estos momentos finales de la historia de la tierra. La buena noticia es que muchos están respondiendo a este llamado. En todo el mundo, la gente está redescubriendo las verdades simples de la Biblia y rompiendo con los sistemas religiosos que los han mantenido en esclavitud espiritual durante años. Ex sacerdotes, ex monjas y ex laicos católicos comparten sus testimonios de cómo encontraron la liberación al abandonar las tradiciones humanas y abrazar la verdad bíblica pura. Este es el verdadero mover del Espíritu Santo en los últimos días, no un ecumenismo que sacrifica la verdad en el altar de la unidad, sino un retorno a la fe una vez dada a los santos. Judas 1:3. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Con la ascensión del primer papa estadounidense, todas las piezas proféticas están en su lugar. Se forma el sistema de la bestia, se está construyendo la imagen de la bestia. La marca de la bestia pronto será impuesta. Y en medio de todo, todavía resuena la voz misericordiosa de Dios: salid de ella, pueblo mío. Este es el último llamado a la misericordia antes de que se cierre la puerta de la gracia. Esta es la última oportunidad para elegir a quién serviremos, a las tradiciones humanas de Babilonia o a la palabra eterna del Dios vivo. Que todo aquel que lea estas palabras responda al llamado divino mientras todavía hay tiempo, porque viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Tane 9:4. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de esta revelación profética, pero no al final de nuestro llamado a la vigilancia espiritual. Lo que he compartido hoy no es solo información, es una advertencia divina para estos tiempos finales en los que vivimos. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo ha guiado tus pasos, abriendo tus ojos espirituales para discernir los signos de los tiempos. Este no es un mensaje de miedo, sino de preparación. Preparación para los momentos más desafiantes y gloriosos de la historia humana que están a punto de desarrollarse ante nuestros ojos.
La elección del primer papa estadounidense no es solo un acontecimiento histórico para los libros de registros. Es un hito profético que señala la aceleración final de los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis. Lo que estamos presenciando es la convergencia de todas las líneas proféticas, el poder religioso uniéndose al poder político de la superpotencia mundial, la tecnología necesaria para controlar quién puede comprar o vender ya desarrollada, y el movimiento ecuménico preparando el terreno para la religión mundial que adorará a la bestia. Pero en medio de estas solemnes realidades tenemos una promesa inquebrantable. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Jesucristo, la verdadera cabeza de la Iglesia, viene, no un sustituto humano, no un vicario de Cristo, sino el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, quien regresa por aquellos que han permanecido fieles a su palabra. Quisiera preguntar sinceramente, ¿este vídeo te ha tocado el corazón? ¿Has sentido al Espíritu Santo confirmando estas verdades dentro de ti? Si es así, comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo este mensaje impactó tu vida. Tus palabras pueden ser justo lo que alguien necesita escuchar para despertar también a estas verdades urgentes. Este es el momento de la decisión. Este es el momento de examinar de qué lado de la historia profética estás. Este es el tiempo de salir de Babilonia completamente, rechazando todas las tradiciones humanas que contradicen la palabra de Dios y abrazando la verdad pura de las Escrituras sin importar el costo. La recompensa para los fieles es incomparable. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Estas son las personas que rechazaron la marca de la bestia, que permanecieron fieles a la verdad cuando el mundo entero se maravillaba del sistema apóstata. Y tú puedes estar entre ellos. Te invito ahora a tomar una decisión consciente. Si este ministerio ha sido de bendición en tu vida, si estas revelaciones proféticas han fortalecido tu fe y alertado tu espíritu, por favor, suscríbete ahora mismo al canal Ecos del Reino, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación profética que el Señor nos permita compartir. Deja tu like en este video para que llegue a más personas que necesitan despertar a estas verdades urgentes antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video en todos tus grupos y redes sociales. Literalmente, puedes salvar vidas espirituales al compartir este mensaje. Mira el próximo video que ya está disponible en la pantalla final. Complementa estas revelaciones con estrategias prácticas para permanecer fiel en estos tiempos difíciles. Recuerde siempre, no estamos simplemente viendo cómo se cumple la profecía. Estamos siendo llamados a ser parte de ella, a ser el remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Que el Señor bendiga poderosamente tu vida, que fortalezca tu discernimiento espiritual, que te dé valor para permanecer firme en la verdad cuando las tormentas de la apostasía arrasen el mundo. Estoy orando por cada persona que vea este video, para que sea sellado con el sello del Dios vivo y esté entre aquellos que pronto dirán: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Isaías 25:9. Hasta el próximo video, permanezcamos atentos. Jesús regresa y regresará pronto.